emisión más de Escuela Sabática. Estamos todos juntos. Afortunadamente. Falta Eileen. Solo falta nuestra amiga Eileen, que en esta semana ella se ha ausentado por cuestiones personales. Sí. Pero un saludo. Saludo para ella, la queremos. Bueno, chicos, ¿cómo están emocionados por esta nueva elección? Más ya que es nada la última del trimestre. Sí. Efectivamente, estamos terminando el trimestre, culminándolo. Ha sido un trimestre bastante movido. El mismo hecho de que podamos hacer esta continuación desde el año pasado hasta este segundo finalizar del trimestre nos hace creer que estamos por buen camino, encaminados principalmente a seguir dando un mensaje. Amén. Oye, realmente muy feliz, contento, en serio que parece un sueño hecho realidad que tengamos nuestra segunda escuela sabática completa grabada. En serio, un aplauso para nosotros. Hemos cumplido, son 26 capítulos hemos grabado, chicos. Sí. En serio que es un sueño. Nos Siempre soñé con algo así y es un sueño hecho realidad. Muy contento ya estar en la última lección y mira, este trimestre terminé saliendo yo, me animé a salir, es decir, muy feliz por las bendiciones que Dios ha dado. Te animaste a salir de las cámaras para venir acá. Me atreví a salir de entre las cámaras para venir por acá. Y fue una buena integración, la verdad. Mucho buen contenido en el cual nos hiciste ver puntos diferentes de vista, haciendo énfasis en preguntas que deberíamos también estar más enfocados y el poder saber también el cómo es que alguien como vos y con la experiencia que tienes puede estar representando. Chuta, loco, por todo la lo que experiencia pero no tan vieja, loco. Eso sonó como la edad de Richard. Bueno, Bianquita, ¿algo? Yo también estoy emocionada de la última lección, además nos dio otro trimestre y otra lección. A lo mejor quiero seguir así adelante, haciendo más lecciones de escuelas sabáticas, colaborando con Redención, con otros proyectos para la iglesia. Esto de verdad es enriquecedor y me encanta porque fortalece nuestra comunión con Dios. Amén. Y bueno, como la última lección se llama Llamados al altar, vamos a ir a este nuevo altar que es nuestra lección, la última. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece y voy a hacer una oración, si me lo permite. Sí, claro. Hágame. Ok, oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú nos has otorgado la oportunidad de estar aquí una vez más, Señor, reunidos grabando estas lecciones de escuela sabática, un trimestre más. Te pedimos que tú nos guardes y nos bendigas en todo momento y que podamos seguir haciendo este proyecto para ti, Señor, para tu voluntad, para tu honra y gloria. Y que todo se haga según lo que tú digas, Señor. Podamos seguir expandiendo tu palabra hacia más rincones del planeta y que sigamos usando nuestros talentos para tu ministerio, Señor, aquí en la tierra. Te imploramos tus favores y que nos bendigas en todo momento, aprender más de ti en la última lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos con una oración bastante poderosa y Cristian, ayúdame con lo que es el primer día de la provisión de Dios. ¿Cuál es esta historia? Oye, hay una historia muy interesante. Vamos a darle lectura, ¿no? Dice, ¿has tenido experiencias de vida en las que la provisión de Dios es innegable? Esa es una muy buena pregunta para empezar. Yo vi a Dios obrar, dice aquí, poderosamente cuando mi esposa y yo quisimos comprar una casa. La gente de inmobiliaria nos había mostrado varias, pero ninguna, dice ella, que les parecía adecuada. Vimos una casa en internet que nos entusiasmó, pero nuestra agente de inmobiliaria se negó a llevarnos a verla. Nos explicó que se trataba de una casa que era de propiedad del banco, que llevaba años en el mercado porque el banco no aceptaba ninguna oferta. Seguimos insistiendo hasta que finalmente se dio y nos llevó a ver la casa. Los años no habían sido benévolos con la propiedad, imagino la encontró ya destruida, los árboles y el césped estaban demasiado crecidos y se habían metido animales a la casa, estaba abandonada, estaba hecho pedazos. A pesar de eso, que sentimos que, a pesar de eso, ellos sintieron que era la casa adecuada para ellos. Le dijimos... Tener una casa ya parece un milagro en estos tiempos. Yo no sé mis abuelos cómo le heredaron tierras y todo a mis padres. Mis padres no me van a heredar nada. De generación en generación se hace más difícil. Solo la camisa que yo. Solo la camisa que... Ni tanto porque me la compré en Temu. Le dijimos a nuestra agente de inmobiliaria que éramos personas de fe y que si Dios quería que tuviéramos aquella casa sería nuestra y ningún banco podría impedirlo. Esa es la fe. Después de convencer a la gente inmobiliaria, procedimos a hacerle una oferta al banco.
Para sorpresa de todos, la aceptaron, menos quién iba a comprar, pues acá se echó pedazos. En la reunión de cierre con la gerente inmobiliaria, con el representante de la compañía tramitadora de títulos, varias personas más, dirigí una oración de acción de gracias por el milagro que Dios había realizado. Porque, como nos damos cuenta, el banco estaba bastante complicado, ¿no? Claro. Pero con ello se dio. Luego entregué la literatura cristiana a cada uno de los mortales, mi agradecimiento, para mostrarles mis agradecimientos que Dios había hecho. Cuando terminé, un ejecutivo exclamó: nunca había asistido a un cierre como este. Cuando vemos a Dios en acción. Marcando la diferencia. Marcando la diferencia, ¿no? Al ir terminando nuestro estudio de trimestre, escucharemos el llamado de Dios a levantarnos en nuestros altares de oración. Oye, es que este trimestre ha hecho mucho énfasis en los altares. Principalmente porque así es como nosotros empezamos ahí, Claro. de cual hace bastante esa evidencia de que nosotros deberíamos de tener ese espacio, ese lugar, o al menos un tiempo, el tiempo indebido, que ya hemos hablado de eso en lecciones anteriores, de fortalecer esa comunicación con Dios. Y de hecho esta historia es bastante impactante, ya que vemos muchos aspectos del ser humano, el cómo trata de buscar un hogar, las dificultades que se le pasan al tener o tratar de buscar esa estabilidad, las opciones que a veces no son los que parecen y el querer buscar una transformación para algo mejor. Todo eso dentro de la historia que vimos. Y el cómo nos ayuda Dios y cómo podemos avanzar en esta vida. Así como avanzamos en esta vida, avancemos al día 2, el punto de inflexión. Bueno, con respecto al punto de inflexión, vamos a estar hablando del profeta Isaías. Porque el profeta Isaías sirvió como mensajero de Dios para el reino del sur, conocido como Judá. Todavía volvemos al tema de los israelitas. Los eruditos creen que el ministerio profético de Isaías duró cerca de 70 años. Isaías es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento debido al amplio alcance histórico y profético de su libro y a la belleza de su escritura. Y el primer versículo presenta su ministerio que abarcó los reinos de 4 reyes de Judá: Osías, Jotam, Asaz, Acaz y Ezekías. El ministerio del profeta comenzó cuando murió el rey Osías, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 1, lo que ocurrió alrededor del año 740 a.C. y marcó un punto de inflexión en la dirección de la nación. O sea, ahí en ese momento marcó un antes y un después. Exacto. Y al mismo tiempo el reino de Asiria estaba desarrollando una terrible presencia militar que un día llevaría al reino norteño de Israel al cautiverio. O sea, ahí nos acordamos, ¿no? del cautiverio de los israelitas por los sirios, ¿no? Y lo que había pasado, ¿no? Que fue tremendo, ¿no? Esos años que estuvo de cautiverio. En cautividad, la verdad, ¿no? que sí fue bastante interesante esta parte. Incluso se nos menciona Isaías en el templo de Jerusalén, sin duda adorando a Dios. O sea, todavía seguía adorando. Lo que experimentó lo dejó casi sin palabras, porque aquí ese momento es cuando Dios hace presencia con él, o cuando Isaías es llevado al cielo, si no me equivoco, a ver a Dios. Sí, una visión. Una visión, y decía: por Dios, voy a morir siendo un pecador. Oye, vamos leyendo Isaías capítulo 6, versículo 5 es esa. La Biblia, Bianca. Dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy pecador. Imagínate, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey el Señor de los ejércitos. Es decir, pese a que Isaías vivía en una nación impura, exacto, y él se sentía impuro, claro, él pudo ver al Señor de los ejércitos. Claro, y él sabía a qué se estaba enfrentando. Claro. Él sabía las consecuencias de lo que iba a ocurrir. Si Moisés nomás, cuando Dios se quería presentar ante él, le dijo que se ocultara, ¿verdad?, tras una roca, para que al menos y le vio solamente su espalda, porque su gloria era demasiado para él. Si no hubiera terminado ahí fulminado. Exacto. Entonces, aquí Isaías sabía lo que le esperaba si veía la gloria de Dios así en todo su esplendor. Y mira, pero Isaías fue un profeta que fue fue decidido, lo vemos en el versículo 8. Después que él oyó que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Porque ya el pueblo lo conocía, ¿no?
Imagínate que te digan, vas a ir a un lugar súper peligroso, un lugar, además de peligroso, la gente es atea, no va a creer en Dios ni nada de la vaina, porque Dios, él conocía, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué dice el profeta? ¿Qué dice Dios? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. ¿Saben? Tal vez hay muchos jóvenes que tenemos mucho miedo de llevar la misión de Cristo. Pero tú que me estás viendo, Cristo te quiere poner una misión súper que chévere. No importa hacia dónde, no importa con quién. Me hace acordar también cuando a Moisés se le dijo, ven, deja todo y ve a este pueblo nuevo, ¿no? Abraham. Cuando le dijo, deja todo y te voy a llevar a este otro pueblo, le dijo, no importó, dejó su familia, dejó todo. No importa lo que... la dejó. Dejó todo, dejó sus riquezas porque era una persona con posesiones, dejó todo, pero en un lugar que ni conocía. De igual manera La Isaías. tierra prometida, Canaán. Ajá, de igual, pero era un lugar que era una promesa, Ajá. mas no él había visto. De hecho, se había estudiado de que en ese momento Abraham estaba en su mejor punto. Ajá. Como llegó a decir nuestro Su querido prime. maestro de escuela, su prime. Exacto. Su Ajá, prime, él su estuvo en momento. su prime, así. Y claro, también fue porque en el corazón de Abraham estaba el que no veía correcto lo que estaba haciendo su familia, toda su parentela, porque tenían dioses también ellos. Bueno, de eso también le hizo a que él dejara. Pero vemos que Isaías, cuando Dios. Cristo le dice, ¿quién va a ir? Envíame a mí. No dijo, ¿sabes qué? No, pero es que mejor envía a Juanito. De hecho, mejor- sí, y eso es importante porque nos da a nosotros conocer lo que es dar un paso al frente. El que todo apunta a que un verdadero llamado en sí empieza con un encuentro con Dios y que solo cuando reconocemos también de su santidad y de nuestra necesidad estamos listos para recibir la gracia y ser enviados a su misión. Ujú. Porque a veces el mismo llamado puede ser que nos lo hayan dicho en tiempo pasado, pero tomamos la decisión un poco después y sigue siendo ese llamado al que nosotros Sigue nos mandaron a vigente. hacer, sigue vigente, sigue siendo eso que nosotros decimos es mi deber, es una necesidad que tengo o es lo correcto que debo de Me hacer. recuerda la historia de Jonás. También. Porque Dios le pone una misión. Ujú. Jonás huye, es tragado por un gran pez y pasó 3 días, si no me equivoco, Ujú. dentro del pez. Pero Dios no le dijo, chuta, este man como que no va a hacer la misión. No, jala, mejor busco a otro. Sí, uno que sí no, sea capaz. Se le dejó que hiciera la misión, lo dejó dentro del pez para que meditara y se diera Oye. cuenta de lo y luego pues A veces- la historia de Jonás, pues, Es ¿no? cuando- Oye, trayendo el O sea, tema de Jonás, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero trayendo el tema de Demasiado. Jonás, O sea, trayendo- en resumen aquí, Isaías fue llamado a comunicar un mensaje de advertencia que lo más probable es que nadie va a escuchar al final. Oye, esa era otra, ¿no? Porque Pero sin embargo, el mensaje del profeta no eran solamente malas noticias, sino que Dios prometió que aunque se avecinaba la destrucción, una 10ª parte de la nación sería preservada, que eso nos indica en el versículo 13, que dice, y si quedará una niña de la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el Ahí tronco, la simiente santa. Quedaría un remanente. Y fue una noticia emocionante porque este remanente de Judá vendría Jesús, el Mesías. Servimos a un Dios tan maravilloso. Isaías se debió haber sentido conmovido porque Dios lo llamó, aunque él sabía que era un pecador, una persona que no merecía este cargo tan importante que Dios le estaba dando. Él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él fue llamado a ir. Y lo que nos da paso a la siguiente lección, que se titula así. Haciendo un breve contexto, una persona que fue a hacer reuniones evangélicas, creo que fue como misionera, después de terminar uno de sus mensajes, un grupito de personas se acercó a él y se presentó. Quizás no te acordarás de nosotros, dijo una mujer del grupo, pero tu padre nos bautizó hace más de 40 años. El corazón de esta persona se conmovió por completo cuando le compartieron su amor por mi padre. 40 años antes habían asistido a un culto de adoración al que Dios los había llamado y toda su vida había cambiado por completo. El relato de Isaías es algo más similar, es una historia poderosa sobre el llamado de Dios a su siervo mientras estaba en el templo adorando. Ujú. claro.
Un llamado, como se dice, al ir, incluso un llamado al altar. En este llamado de este día está completamente relacionado también a lo que es volver al altar, a volver a esa conexión. De todo lo que se ha tratado en este segundo trimestre y también de hablar de los altares, ya sean antiguos y personales. Pero un dato de color es que según newadvent.org es que probablemente el más antiguo de los altares es el altar del V siglo descubierto en Auriol, cerca de Marsella. La mesa de piedra en cuyo frente está grabado el monograma de Cristo con 12 palomas que descansan sobre una sola columna, similar en construcción a esto con 3 altares en el confesionario de la iglesia del San Cecilia en Roma que se atribuyen al siglo IX. Y ese es el más antiguo El que más se ha antiguo. encontrado. Que se ha encontrado en sí, que puede ser llamado el más antiguo, o el primero y más antiguo que se ha encontrado. ¿Y de qué grupo sería ese altar, no? Sería, es netamente de la cultura cristiana. Ah, ok. Interesante. Mira, dice, nuestro altar devocional personal no sustituye el culto colectivo en la iglesia. A veces... Ese es ese es un tema... Porque hemos escuchado... Tan controversial. Tan controversial que yo conozco hermanos que dicen, no, yo me quedo haciendo el culto en mi casa. No, y es que a veces también yo podría llegar a decir que tergiversan el del versículo de la Biblia que así estén 2 o 3, Dios estará con nosotros también. Ajá. Y es que en sí y es verdad, es completamente verdad eso, pero tampoco quita el que uno se vaya a estar ¿Por qué es en la opción de la necesario- sinagoga y ¿Por todo. qué es necesario esa comunión con nuestros hermanos? Adorar a Dios en comunión, en grupo. Es que es muy necesario ¿Por qué? en eso porque nosotros ahí compartimos principalmente con los que también creen el amar al prójimo. Oye, y sería también eso de que si yo estoy fallando en algo, el otro me puede apoyar. Y es que también entra con eso en Mateo. Eso lo menciona también Santiago. Exacto. Porque nosotros somos seres sociables que nos equivocamos. Y también lo hablamos en la escuela sabática, hace 2 escuelas sabáticas creo, que nosotros intentamos autodiagnosticarnos, ¿no? Pero estamos tan cegados por el pecado que no nos damos cuenta. ¿Y quién sí se puede dar cuenta de lo que hacemos? Nuestros hermanos, Es que también- nuestros amigos. Entonces, para eso necesitamos comunión con nuestros hermanos en la iglesia, porque nosotros solos podemos caer en el pecado hasta del orgullo, de pensar que somos perfectos, que ya no necesitamos a nadie más, pero no, estamos aquí a Y compartir. Hebreos 10:25 confirma esto. Dicen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, la venida de Cristo está súper cerca y es donde más deberíamos estar congregándonos, buscando a Dios. Y mira, algo muy interesante de lo de Isaías, que dice aquí que Dios se le apareció a Isaías en un lugar público de culto. Es decir, aquí hace todo el trimestre ha hablado sobre Personal. sobre los altares, sobre el culto personal, que no descuidemos nuestro culto personal, que no descuidemos esa comunión con Dios, pero tampoco debemos que nos viene a suplementar esa comunión en grupo, podríamos decir, de nuestro templo. Es decir, Comunidad. exacto, es una correlación. Sí, de hecho también este es un punto bastante grande y se puede decir necesario para darnos cuenta de que no solamente es el individualismo para nosotros y con Dios, porque es completamente bien de que queramos reforzar nuestra conexión y eso, pero también entra en lo que es social, en lo que son nuestros hermanos, nuestros amigos, Oye, la gente de iglesia y la gente de afuera que necesita saber ese mensaje. Oye, es que hay personas, no sé si has escuchado, que es que yo voy por Dios, no voy por nadie más. Una vez yo hablaba en este podcast que eso es un mal dicho, porque ¿acaso en el cielo te van a hacer un cielo para ti? Eso Debemos aprender a... Ya es exagerando, la verdad. Es que deberíamos... Porque el cielo es para todos. la Exacto, verdad. pero hay personas que dicen, no, es que yo no voy por ningún hermano, y eso justifican a que no se hablan con el hermano, no se llevan bien con el hermano, no le hablan al hermano. Justifican aquello porque sí, voy por Dios, pero debemos aprender a relacionarnos, porque en el cielo vamos a vivir todos juntos, vas a vivir con el hermanito que te cae mal, con el hermanito que te cae bien. Y si no aprendes a relacionarte en el cielo, simplemente no vas a ir al cielo. Simplemente hay un problema ahí. Es ya. completamente esa convivencia y ahí entra otra vez lo que es al prójimo. Exacto, y por eso es necesario también esa comunión entre todos, ¿no?
también a levantar el altar en las iglesias, en los templos, ir a congregarnos, ¿no? No solo el culto personal, sino también ese culto colectivo, ¿no? Sí. Hay algo interesante con respecto a esto, dos cositas. Primero, que recordando lo de Isaías, Sí. ¿Cómo se dice? La hermana Elena describe que la humillación de Isaías era sincera, que al serle presentado claramente el contraste entre la humanidad y el carácter divino se sentía completamente ineficiente e indigno. Su respuesta a Isaías cuando vio a Dios, o sea, su reacción, se reveló como alguien que tenía un corazón completamente tierno y comprendió que era insignificante, sabía que no merecía estar cerca de Dios en ese momento y decir, no, soy un ser pecador, no merezco estar cerca de Dios con tanto que he hecho, con tanto que sé que no debería saber. Muchas cosas se cuestionaba Isaías en ese momento, pero Dios no preguntó quién diría hasta que hubo limpiado a Isaías, que fue con el carbón encendido. Oye, sí, y vio fuego, humo y los ángeles alabando a Dios de una forma continua. Y ahí vemos otra similitud, ¿no? No los vemos a los ángeles solos, sino alabando a Dios. Todos en armonía. Todos en armonía, todos juntos. Todos ¿no? estaban completamente todos juntos. Y aquí también nos dice que el manto majestuoso de Dios se llenó en el templo. Todo esto asombró al humilde profeta. Es decir, él se debe haber quedado asombrado. Y eso ¿no? fue completamente necesario para Isaías, porque principalmente Dios no envía sin antes limpiar. Y esa purificación procede a la misión. Claro, no está buscando personas en sí perfectas, porque ningún humano es perfecto en sí. Claro. Dado nomás el único que vino a ser, vino 100% hombre y también 100% humano, a excepción de él. Pero de ahí el Señor no espera esa perfección, sino también un corazón humilde, dispuesto y más que nada precediendo a que Él pueda hacer una transformación en ese corazón. ¿Ibas a decir algo, Jonathan? Bueno, le iba a decir, ¿no? Que una pregunta también que nos hacía aquí esta parte de la lección, de qué nos enseña Isaías acerca de nuestra necesidad de volver al altar. Porque, a ver, Isaías ya vio todo esto, el resplandor. Vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y esto tuvo que hacer un clic, le revolvió la conciencia a Isaías para poder otra vez retomar ese altar. O sea, ¿qué harías tú en ese caso si Dios se te presenta así, en esa forma? Oye, O sea, tú, ¿cómo sentirías que está tu vida en este momento? hecho pedazos, loco. Es decir, Dios se presenta de ese modo. Yo me siento lo más huerco espiritualmente viendo la gloria de Dios. Es decir, como decía Pablo, ¿no? Como trapos de inmundicia. Pero a la vez sentiría, porque si Dios me busca con ese llamado, sabiendo que soy asqueroso espiritualmente, como todo lo que tenga que ver, me sentiría privilegiado que pese a eso Dios me está eligiendo, porque me va a transformar, porque Cristo te toma puerco, pero Cristo te va a limpiar. Cristo tomó al profeta, pero lo limpió. De hecho, sí, bueno, poniéndolo más en perspectiva, hablando con eso, si es que no se manifiesta en toda su gloria, o sea, solo es como dicen de que, una luz o algo así. O claro, es que tampoco si vemos la gloria de Dios morimos. Porque si no muero. Él no se va a presentar de la forma en la que tú dejes de existir. Porque, exacto, o sea, dejando ¿cuál es el objetivo? Dejando de lado de eso, yo la verdad, en gran sentido, yo me sentiría salvado. Mira, porque, ¿sabes por qué? Porque ese ahí es como decir, ya está, dime y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Sentiría que es eso, o sea, apareció y es como que yo digo, hago un clic, ya, fui elegido. Es como lo que pasó con Isaías, que cuando Dios dijo que preguntó a quién mando y él fue el primero en dar un paso. Yo creo que me sentiría así, Sí. No, sí, oye, dale. Es que me hace acuerdo también de la historia de de las personas que Dios escogió para el movimiento antes de 1844. Si me acuerdo, si fue Miller, creo. Guillermo Miller. Ya. Que él estudió mucho las profecías, estudió, y Dios le habla, ¿ya? Le dice que
lo que estudió, lo que él averiguó, lo predique. Y él decía, no, yo no puedo. Tenía no temor. puedo, tenía temor. Que O tal sea, vez haya hay- algún tipo de resistencia. Exacto, entonces al ahí mensaje. nosotros vemos las dos caras de la moneda. Isaías se sentía inmundo, por así decirlo, para estar en la presencia de Dios, pero cuando Dios le dio la misión, él aceptó. Aprovechó la Pero- oportunidad, como tú dijiste. pero ¿sabes por qué? Acá él se estaba resistiendo porque se sentía inmundo. O sea, es como que ahí vemos qué camino podemos nosotros elegir. Dios no le preguntó quién iría hasta que hubo limpiado al profeta. La respuesta de Isaías es la respuesta espontánea de alguien que ha experimentado la asombrosa gracia de Dios. Oye, cuando leí esto, wow, porque mira, no hay nadie más que acepte la misión de Cristo, sino alguien que sea agradecido por lo que haya hecho Jesús por su vida. Eso se llama gratitud. Ujú. A veces somos muy ingratos, porque Cristo ha hecho tanto por nosotros, pero cuando nos llama a servir, a hacer algo por Él, nos hacemos los locos y no aceptamos. Pero el profeta dijo, oye, tú me limpiaste, tú me hiciste, claro que voy a ir, mándame a mí, envíame a mí, voy a predicar con mi testimonio. No lo dudó. No lo dudo. Así Es de que sencillo. todavía más es mucho más grande en el sentido de que la parte en la que Isaías es enviado a hablar al pueblo, a un pueblo que no escuchará. Y cuesta bastante entender el cómo se puede mantener esa motivación en sí, cuando sabes que no será así y no se verá mucho resultado y que requiere de una obediencia radical y total, basada en amor y más no en el éxito. Ese es muchísimo más grande. Es como, y podremos hacer también una gran analogía o un paralelismo muy fuerte con lo que es lo del colportaje también, con lo que es el ir a una misión y a alguna otra ciudad a dar el mensaje. Eso es algo oye, eso es algo que De está- valientes. de valientes, La realmente. verdad que sí. Dios, bueno, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho y admiro mucho a las personas que van a colportar. Y mira, hay algo que me llamó también la atención aquí que decía, de vuelta al altar es un llamado a regresar al culto personal y a la devoción a Dios. Pero ten la seguridad de que también es un llamado a la misión de Dios. Dios nos llama al ministerio cuando lo adoramos. Es decir, ok, listo, mejoras tu comunión con Dios, reconstruyes tu altar personal, reconstruyes el altar con tu familia. Es decir, ok, listo, pero no acaba ahí. No, Ahora te toca salir y compartir, ir a la misión, compartir ese mensaje. porque por algo compartir esa estamos en buena el nueva. camino. Entonces, Compartir esa aquí- transformación que Cristo hizo por mí. Aquí podemos entonces sacar una conclusión. Para las personas que nos están viendo, si tú quieres retomar esa comunión con Dios, tienes que esperarte una misión que Él te va a poner. Fijo, si tú quieres retomar otra vez tu vida para dedicarla a Dios, tienes que esperar una misión que Él te lo Y darse te va a cuenta dar. de cómo se también puede presentarse esa misión. Exacto, siempre estar pendiente. Porque a Isaías, y lo repasamos justamente ahora, en el cual preguntó a ver a quién mandaré. No netamente fue vos vas a ir. No. Fue a quién mandaré. O sea, hubo esa opción de que alguien dé un paso al frente. Y posiblemente puede ser que vos seas el que necesite dar ese paso al frente. Seas el próximo integrante de Redención. Ah, sí, estaría chévere. Bueno, hay un versículo en especial que es cómo es responder al llamado de Dios aún sabiendo cómo eres así. No solamente Isaías, sino que vamos a entrarnos también en Mateo 4, del 18 al 22, que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Al momento. Es decir, ellos no dijeron, Jesús, dame un curso, una inducción. O dame algo un que paso vaya a una paso, capacitación. Un taller de discipulado. un taller de discipulado, las 10 horas de liderazgo. No. Fue así. Solo fue el llamado, es decir, era gente, Así fue, se toma, acabó. ven y sí, es decir, era gente no preparada, Jesús era un desconocido y simplemente ellos tal vez vieron esa
esa confianza, ¿no? De que Dios reflejaba, ¿no? De- Ok, Si sí. me permites, también siento que se hace más fácil cuando también como que estás acompañado por alguien. Por ejemplo, nos llegan a decir, vamos a una cosa, y yo veo a Jonathan y digo, vamos Jonathan. Y No, Jonathan si tú dice, vas, yo voy. ¿Vamos? Ya, Y ya, bueno, ya. o sea, así, yo también creo Claro. que eso Y también no pudo haber termina ahí, influido en eso, porque pero sigue después siendo va impactante. con Jacobo y Juan, y también le hace, y también los llamó, les hizo la misma pregunta, o bueno, les dijo la misma frase, vengan a mí, yo los haré pescadores, así lo mismo, dejaron su barca y a su padre y le siguieron. Ujú. O sea, No lo pensaron. No lo pensaron, Por el incluso momento. aquí en el caso de dejar las cosas materiales, aquí dejaron familia, o sea, todo el mundo dejó Ellos, familia. y mira, no solo dejaron su trabajo, dejaron familia, dejaron todo. Oye, pero ¿sabes? No, Comodidades. Ah, O sea, su se comodidad. puede decir entre comillas, incluso una forma estable de ¿Qué vivir. estamos dispuestos a dejar por Jesús? Buena pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a Buena dejar por Jesús? pregunta. Yo ya he respondido mucho, dejaré Ya que respondí. responda. A ver, literal. En los comentarios, en los comentarios. No quiere Les, to- decir que les soy- toca a ustedes responder en la cajita de comentarios. Es decir, ellos dejaron todo. ¿Qué estamos dispuestos? Tú que estás viendo esto, tú sabes lo que tienes que dejar. Yo sé lo que debo dejar para sé lo que seguir debo aquí. de dejar. Es decir, somos muy conscientes qué es lo que nos está separando de Cristo y no darnos esa confianza suficiente para ir a dejar el mensaje, porque nos dice que debemos realmente dejarlo todo y seguirlo. Solo eso. Y Él nos prepara. Ahora, Dios purifica los llamados. Vamos a ver qué nos dice Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y traspasado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Es decir, ese es el momento donde Cristo nos purifica y nos transforma. Jeremías 1:9. ¿Alguien que lee la Jeremías 1:9? ¿Quieres leer? Jeremías 1:9. Esperen, Es muchachos. como tienes mi... Ahí está, 1:9. Aquí está. A ver, dice la palabra de Dios. Y el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, ahora he puesto mis palabras en tu boca. Ajá. Interesantísimo. Oye, imagínate. ¿cuál fue el que dijo, Señor, no tengo, soy hasta tartamudo? Yo, Fue Moisés, fue Moisés. yo también Moisés. pensé, yo también pensé Lo en mismo Moisés. pensé. Soy hasta lo mismo. tartamudo, ¿qué voy a hablar? Es decir, me vas a mandar a un pueblo que... Oye, Yo también pensé lo ¿Lo mismo. puso ahí? Lo Lo puso puso- ahí con las palabras, habló Ajá. y ahí y está. aquí dice, no es decir, estate tranquilo que yo voy a poner mis palabras en tu boca. Pero interesante, mire, y el Señor extendió su mano. O sea, Él personalmente toca los labios de Jeremías. Podemos ver que nosotros no tenemos excusa para predicar la palabra de Dios, para poder entregar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ya nos da las herramientas. No puedes hablar, eres una persona de pocas palabras, Dios te pone las palabras. Ujú. Que necesitas ir a algún lugar para predicar la palabra de Dios, pero no tienes los zapatos adecuados, tal vez. ¿no? Dios te los va a dar de como alguna dije u otra antes, forma. como dije, Dios es el auspiciante de tus sueños. Dios es el que va a auspiciar tus palabras, tus zapatos, no, que sí que Amén. queda lejos. que que no tiene Dios, carro, que no sé qué. Dios, Alguien te manda con un carro y te lleva. sí, oye, esto me hace acordar los tiempos de Caleb, loco. Ah, ya. Dios te da Los la buenos comida, Dios te pone los lugares, las personas. No, Dios. Isaías 43:25. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Oye, qué bacano, es un borre y va de nuevo. Es decir, pecaste, has hecho lo peor del mundo. Fuiste contra la iglesia, te fuiste contra tu familia, hiciste lo peor, no sé. No importa, tranquilo, borra y va de nuevo. Yo borro todos tus pecados, reseteo tu vida espiritual y te pongo una nueva. Ujú. Sí, fue poderoso, de verdad, ese versículo. Sí, fue poderoso. Yo sí, dice, solo yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré. Es decir, ni siquiera va a estar como que, oye, ¿te acuerdas el hermanito que esa vez hizo tal cosa? Oye, ese man, mira, y mira, ahora está predicando, ahora sale en el podcast, Ahora ve. sale Ahora sale en redención. Dice, No lo vi mucho, no lo vi nunca volveré a pensar en ellos. Jamás volveré a pensar en tus pecados. Jamás. Pero a veces hay un texto que dice que los manda en el fondo del mar, los pecados. Sí. Pero a veces somos, O los ¿Cómo? entierra. Ya, yo sé. a veces somos buzos. Y nos sumergimos allá abajo.
Sí he escuchado ese término. Nos vamos ahí a bucear el pecado y vamos a encontrarlo. Incluso a veces somos buzos en pecados ajenos. Ahí se las deja. Ahí. El Ministerio de Buceo. El Ministerio de Buceo. Oye, sí. Yo también lo escuché. Bueno, Eso que quede ahí, no hablemos mal sin comentarios. No hablemos mal de nadie ahorita aquí, Kai. No le hemos dicho nombre. Bueno, no hablemos No mal. he dicho nada. No hablemos nada. Ok, sigamos. Ahora vamos con lección. Bueno, el siguiente título es la bendición de su presencia. ¿Qué imagen de oración visualizas? ¿Hay algo que te destaque? ¿En qué? Piensa en la experiencia de oración que tuvo Isaías cuando fue testigo de la presencia en toda su santidad. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? ¿Qué es lo que visualizas en ese momento? Que Isaías se encontró con Dios o Dios lo llamó. ¿Qué es lo que destaca aquí? Principalmente lo de los ángeles. Bueno, más que nada lo de los serafines es Lo de los una serafines. gran forma de Oye, sí. destacar, si te das cuenta. Oye, y esto de que con el carbón encendido, oye, no, para mí esa es la parte cuando comienza, que es simbolista, creo, lo que es borrar los pecados y toda la vaina. No, loco, esa nota es algo extraordinario, que el mismo, no, es bacanísimo, ¿no? Yo creo que si le pedimos a la inteligencia artificial que nos ilustre esta escena, lo ha de ser épico. No sé, hay que intentarla en algún momento. Nada, sin inteligencia artificial. Para que mande una imagen más o menos cómo sería, ¿no? Y es que si te das cuenta es increíble cómo es que se relacionan todo y más que nada el mensaje que da, porque si mal no estoy ahí, entre los serafines no dicen ni amor, ni amor, ni amor, o poder, o algo del poder, o está en sí como que, o consecuencia, o quemar o algo así, no. Lo que dice es santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. O sea, ellos mismos, incluso en ser seres que para nuestra comprensión es muchísimo más grande, incluso ellos exhortan a la santidad de Dios. Ahí vemos cómo se debe adorar a Dios. Y dice, si esta adoración no hubiera sido lo que Dios quería, Isaías no lo hubiera presenciado. Es decir, ese es un modelo de adoración a Dios, ¿no? Dice, la adoración de los ángeles se centraba en Dios. No estaban obsesionados consigo mismos. Dice, se centraban eternamente en Dios y su alabanza exalzaba su carácter. Cuando adoramos a Dios, a menudo nos sentimos tentados en centrarnos en nuestras necesidades y deseos. Y nos olvidamos de adorar a Dios. ¿Por qué? Empezamos a orar y ¿qué decimos? Señor, ayúdame en esto, Señor, mira esto. Y empezamos, pide. Nos olvidamos de la adoración a Dios. ¿En qué momento de nuestro culto personal estamos adorando a Dios? Y esa es muy buena pregunta en ese, porque Cuando leemos su palabra, cuando escudriñamos la escritura, es el momento que estamos adorando a Dios. muchos me incluyo así de que decimos también sobre de pedimos o ayuda. En su momento también digo gracias y Aunque sí. no está mal. Obvio. Es decir, Eso tampoco sí. está mal que pidamos, ¿no? No, yo porque sí. la Biblia dice, pide y se os dará, ¿no? Llama y se os abrirá. Claro, O que Exacto. pero dice en ese momento que dejen sus cargas ante Dios, no hay problema. Es Exacto. decir, pero tampoco debe ser nuestra adoración principal. pero aquello. haciendo contraste a lo que dice, sí, es una ayúdame, o un gracias por esto, sí, pero no es como un oh gran Dios todopoderoso o un santo eres tú, no es como eso. Es que mira, es más trivial se puede decir. Y mira, aquí hay otra cosa ultra bacana. Dice, el segundo aspecto que notamos en la adoración de los ángeles es que la adoración de los ángeles era tan sencilla. No hay palabras complejas, tal vez porque ninguna palabra puede capturar completamente la majestad de Dios. No hubo ninguna exhibición elaborada de la magnificencia de Dios, ocupó el centro del escenario. Sabemos que innumerables ángeles adoran y alaban a Dios en el cielo. Es decir, a veces nos ponemos a imponer palabras tan complicadas que... redundante. Ajá, y empezamos una cosa. Por eso yo he escuchado que la oración más sencilla es la de los niños, porque ellos son muy sinceros. Y así debe ser. Lo de los ángeles, mira, que eran los ángeles. Y lo adoraron de una forma tan sencilla. Solo dijeron, santo. Señor Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Ujú. La verdad es bastante bello este aspecto. Ujú. Aparte de la adoración de los ángeles, que era sencilla, cuando nos encontramos diariamente con Dios en nuestros altares devocionales o nuestros cultos personales, donde quiera que estemos, incluso en la iglesia, Dios va a hacer cosas muy poderosas en nosotros y a través de nosotros. Recordemos, Isaías fue limpiado y perdonado en la presencia de Dios. O sea, Efectivamente. ahí mismo aparece. Porque él fue sucio. Claro. Bueno, se reconoció y él vio que estaba
Exacto. Como Y el tuvo curo. miedo de morir por Ajá. Y oye, sí, ¿no? Claro. Se Imagínate reconoció y el dijo, miedo. aquí la fregué. Dijo, no, señor, yo Fue feo, soy un debió, pecador, soy de lo peor. A ver, se debió haber sentido feo al principio, pero El recordemos, verdadero hasta aquí llegué. recordemos que el profeta encontró el propósito de su vida y su carrera en la misma presencia de Dios. O sea, no fue un mensaje que le dio. en ese momento justo él vio Se puede el decir propósito. que no fue, ¿cómo se dice? Un mensaje que tú escuchas la voz. No, él mismo presenció y escuchó la voz de Dios enfrente. Claro, No, nadie más se lo dijo. no, él fue un No es que mensaje fue directo un- cara a cara. Por ahí que Bueno, vio, no. ahí vos lo que escuchó, no sé si le vio realmente la cara a Dios, pero fue un mensaje que le dio directito a él. Al siervo de Dios se le dio el mensaje que fue llamado a comunicar mientras estaba en la misma presencia de Dios. ¿De cuánto nos perdemos cuando no pasamos tiempo con Dios en el altar? Conocen su propósito, quieren saber si el trabajo que quieres para ti, tienes dudas con respecto a tu futuro. Es decir, todo lo podemos resolver en el momento de nuestra adoración a Dios. Podemos es decir, regresar al altar y saber la respuesta a los problemas. Quizás el silencio de Dios es una respuesta, tal vez un sí o Es que un no. sí, es que en ¿Cuánto- sí. cuánto- ¿Cuántos no tenemos miedo del futuro? Demasiado. Es que en sí Es el decir, silencio ¿qué será sigue de siendo una nosotros? respuesta, es un espera. Ujú. Es que sigue siendo una respuesta. Porque muchos creen de que si es que no llega algo en ese momento, no está respondiendo. ¿En qué se centra la verdadera adoración? Mm, Ya hemos hablado de la adoración. Y es que ha vivido en todo este trimestre hablando de eso, Basándonos- pero ¿en qué se centra? ¿En qué Bueno, se centra? se debería Basándonos- decir la respuesta rápida, la respuesta creería correcta es netamente en Dios. Sí, Ujú. básicamente- Debería Exacto. centrarse netamente en Eso Él. sí, los la re- ángeles lo dijeron. Ajá. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Exacto. Él es el centro de la adoración. Y añadiría otra cosa más, sería Jesús, su vida y la muerte y su resurrección. Eso es lo que nosotros deberíamos Ajá. tener presente. Claro, Yo diría también agregar, no olvidarás al Espíritu Santo para que también se manifieste Ah, ya. tanto en uno como en los demás. Para poner a la Trinidad ahí. Ajá. Padre, Hijo, Con Espíritu Espíritu Santo. Santo. Pero Diría la verdad, yo. con respecto a la adoración, con todo lo que hemos aprendido en este trimestre de vuelta al altar, habla de restaurar nuestra conexión con Dios a través de leer la palabra, nuestro culto personal. Claro, no hay nada de malo en tener nuestro culto en la iglesia, pero quiere que Dios tengamos una comunión íntima con Él. Porque, seamos honestos, a veces descuidamos bastante nuestra comunión con Dios. Y yo tampoco, yo no me excluyo, yo sí no voy a mentir. Si me voy a quemar, me quemo aquí yo sola. Nadie me va a quemar, yo misma me quemo. La verdad que mi relación con Dios personal está demasiado dudosa. Y sí, puedo estar aquí pareciendo como que me... Y quien a veces nos puede escuchar detrás de estos podcasts dice, uy, esos chicos. Como Deben quisiera". ser Y los muy, padres muy están- consagrados. Ajá, y los deben padres, ser- los padres te están diciendo, aprendan a ellos. mira". Ah, sí, esa es Todos otra. luchamos, todos tenemos Todos nuestra tenemos lucha. nuestros aquí, problemas ahí. estar aquí ahorita sentado, es decirle, Señor, sí, soy pecador, no estoy del todo consagrado, tengo mis fallas, pero estoy aquí dando un mensaje, estoy predicando, estoy haciendo. Aprovechando aquí y hablando, voy a ser completamente honesta, me duele la cabeza, no sé por qué o qué razón, pero aquí sigo, porque fácilmente yo hubiera dicho, mejor que grabe a alguien más, o no sé, me iba a ir para allá, a que Claro. se me calme. Amén. No, pero aquí estoy, o sea, me duele, pero es como que tipo... Bienaventurado la que le Aquí- duele la cabeza, por un momento se ve recompensada. Sí, sí. algo así, o sea, sí, Ajá. esto es, Suponía el que- dolor suponía- humano es normal, imagínate, y ni hablar que soy mujer me puede pasar cualquier cosa aquí Ajá. ahorita, ¿Viste? pero eso Pero- sí, yo sigo aquí, aunque sí he llegado a ocasiones a decir, y si mejor no hago esto, porque simplemente, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Es decir, Señor, tú realmente, es decir, tantas cosas. ¿para qué? Tantas cosas que a uno le pasan, ¿realmente estoy escogida qué me estás haciendo, Señor? Porque uno se llega a durar de las cosas que pasa de su comunión, pero para eso es la lección de vuelta al altar, nos está enseñando que a pesar de todo, Dios aún nos sigue esperando y nos sigue queriendo en este momento. ¿Sabes? Sí, quizás no es la mejor de las situaciones en la que estamos pasando, quizás tenemos algún problema en casa, un problema en el trabajo, con quien sea. Con nuestro entorno también por la seguridad. Claro, la Sí, seguridad muchas- actualmente que está fea y ya. Mira, ahorita me topaste algo. A veces, ya tengo unos meses que retomamos esto de la escuela sabática, que lo habíamos dejado y toda la vaina. Oye, una vez que retomé,
esto del Ministerio de Redención, hoy empezaron a pasar un chorro de cosas. Mi salud de la noche a la mañana, estuve en un quirófano, entre la vida y la muerte. Salí del quirófano, mi madre entró al hospital entre la vida y la muerte. Salió mi madre del hospital, fui estafado con una fuerte cantidad de dinero, perdí dinero. Oye, luego de eso, actualmente estoy pasando por una situación súper complicada en mi salud. Es decir, pero esto no pasaba, nada de esto pasaba mientras yo estaba de ocioso en mi cama, sin predicar, sin hacer nada. Todo fue que yo empecé a salir en esto, a empezar a revivir, y nos damos cuenta que cómo es el enemigo, cómo trabaja para hacerte renunciar a las cosas, y te hace ver. Tuve una oración hace unas semanas, una oración de esas que te desgarra, de que dices, ¿por qué, Señor, está pasando esto? Pero tú mismo te respondes, oye, ya sé, estas son las consecuencias de muchas cosas, pero hay que seguir para adelante, chicos. Realmente Isaías no era alguien perfecto. Cristo lo tomó y lo hizo un ser tomado por él, separado por él. Como dice hay un texto bíblico que dice, somos nación santa, pueblo adquirido. Y ser una nación santa no quiere decir que no hay pecado, es una nación separada para Dios. Y eso somos, una nación separada para la obra de Dios. Pase lo que pase en nuestras vidas, muchachos, de aquí en adelante, tal vez de aquí en unos años, tengamos mucho temor por lo que viene. Tengamos mucho temor por lo que venga. Pero chicos, si estamos puestos en las manos de Dios, no importa lo que nos prepare el futuro. Claro. Citando lo que dijiste, por si acaso, para los que nos ven, está en Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linajes elegidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos llamó de dónde? De las tinieblas. No llamó de la luz a la luz, sino de las tinieblas, para que estemos con Él. Para que estemos en la luz. Somos un pueblo, muchachos, que estuvo en la tiniebla. Pero recuerden que todas estas personas que fueron llamadas no permanecieron en las tinieblas. No. Salieron y fueron personas diferentes. ¿Me entiendes? En la escuela sabática anterior hablábamos de que Dios toma personas miniaturas y las transformó en reyes, las transformó en grandes predicadores, las transformó en profetas. Es decir, y son personas de la nada. Efectivamente. El llamado de David, oye, qué hermoso. Sí. Cuando llega, ponen a los mejores hijos. Mira, estos son mis hijos. A los mejores. Dicen, y el Señor le dice, no, ninguno de esos quiero. Tiene uno más, pregunta. ¿Tiene uno más? ¿Dónde? ¿Y quién más? Y dice, sí, hay por ahí un chiquillo que cuida las ovejas. Por ahí anda un cochino puerco. Y un cuidador de ovejas no andaba limpio, andaba puerco, sucio. Aparte que venía matando un león, creo. Aparte que venía matando, es decir, no estaba en las mejores condiciones. Y uno de los hijos, uno de sus hermanos, eran soldados de guerra, claro. Eran gente preparada para ser un rey. ¿Pero a quién tomó Jesús? ¿A David? ¿A quién tomó? A David, un simple muchachillo. ¿Y en qué lo convirtió? ¿Lo mantuvo como un pastor? No. ¿Lo convirtió en qué? En un rey. Se puede decir que capaz el rey más importante de lo que está en la Biblia a comparación fue del linaje. Y fue uno de los reyes más importantes de la historia. Ajá, sí. y ocupó uno de los linajes fue el linaje de Dios, ¿no? De Jesús, por medio de de él fue que partió el linaje de imagínate, Jesús, gran responsabilidad. Entonces, chicos, para ir terminando nuestra conclusión. Tiene que hacer para Bianquita, su conclusión. Usted primera, ya que es la dama de este grupo. La mujer primera. Bueno, en sí mi conclusión de todo este trimestre de la lección y todo el trimestre. Claro, de esta lección y todo el trimestre, prácticamente sí me quedó la frase que dijo en la última lección, que de vuelta al altar es un llamado a volver a empezar tu comunión con Dios o rehacerla, porque honestamente a veces dejamos eso de lado y simplemente hacemos nuestro día a día normal, decimos ya Dios sabe que me bendiga y lo que sea. No es así. Tenemos que tener una comunión sana con Dios, porque es lo que quiere que tengamos una comunión, que conversemos, que tengamos un lazo con Él, porque hay veces que sinceramente lo buscamos cuando estamos fregados y ahí no volvemos a buscarlo más. Es algo feo, pero es la verdad. Dijo el pastor Samuel, hacemos el pastor de la lamparita mágica solo para pedir deseos. Solo para pedir deseos o necesidades. Es feo, pero es la verdad. Hay gente que busca, pero no voy a arrepentir a nadie porque yo también hago a veces eso.
Porque admitámoslo, todos tenemos nuestros defectos y cuando estamos en ese momento en nuestro altar con Dios en la mañana, olvidamos a veces olvidamos nuestros problemas, olvidamos todo lo que nos perturba el día a día de la semana, incluso el futuro, que puede parecer aterrador porque uno no sabe dónde va a pasar, pero uno sí sabe que se va a morir, no sabe cuándo, pero sabe que eso es lo que él tiene asegurado. Fijo. Fijo, eso es lo que tiene fijo, gracias a él. Pero aún así no tenemos que preocuparnos porque Dios dice, ven a mí y descansa, sé que tienes tus cargas y yo te voy a escuchar, te voy a amar, no importa lo que te pase en el futuro. No importa lo herido, lo puerco que venga. No importa si vienes con sangre de otra persona, como un asesino, no sé si vengas lastimando a alguien con tus palabras o si vienes lastimándote a ti mismo de cualquier forma. Yo voy a estar aquí esperándote, amándote. No voy a dejar que el enemigo te toque por nada del mundo. Te voy a proteger con mi mano, con mi sangre. Ya morí por ti en la cruz para salvarte de algo que Dios no tenía que pagar por lo que hicimos, pero igual lo hizo porque Él nos ama. Eso es lo que nos demuestra en la Biblia, que a pesar de todo quiere que tengamos una comunión. No importa qué hayamos hecho, Dios nos ama en todo momento y en todo lugar. Amén. Ulises. De vuelta al altar, De vuelta hemos vuelto al altar, parece. Sí, Sí, yo hemos la vuelto al verdad altar. que principalmente en lo del primer trimestre era para hacer cuidarnos de formas mentales. Ujú. Aquí para encender nuestra vida de formas espirituales a cada uno de nosotros. De vuelta al altar, el volver a esa comunión que capaz teníamos antes, que capaz estábamos intentando por encenderla. Volver a la iglesia también, volver a esa iglesia, a ese grupo pequeño que tenemos abandonado, a ese libro de profecía que aún no hemos terminado, volver a todo eso que en algún momento quisimos que nos ayudara a crecer aún más. Volver ahora que todavía hay tiempo. Volver ahora que, exacto, todavía El tiempo de gracia estamos todavía está viviendo abierto. ese tiempo de gracia, el volver a retomar esas ganas de querer seguir aprendiendo, de querer seguir motivando a alguien más o de simplemente querer seguir siendo una buena persona para los demás. Amén. Amén. Amigo. No, maravilloso este trimestre. La verdad es que yo personalmente he cambiado hasta mis hábitos, ¿no? Porque yo en la mañana siempre era levantarme, vestirme, luego irme a orar antes de salir y irme al trabajo. Y regresaba y por ahí comía algo y me iba a acostar y listo. Pero con este trimestre yo sentí que me hablaba a mí este trimestre. Nos identificamos. Entonces, Todo el yo mundo me se identifiqué identificó. mucho. Nos dieron palo. Y yo ahora me levanto mucho más temprano para hacer mi culto personal, tomarme mi tiempo tranquilo, como decía, no hacerlo rápido. No acelerar, no por cumplir. Leer 3 versículos ahí en 5 minutos, como dijo Ulises. No, tomarme mi tiempo, meditar en la palabra de Dios y hacer las cosas bien. Y así mismo al regresar a mi casa antes de irme a dormir, también meditar en la palabra de Dios y hacer como un checklist, ¿no? De si lo cumplí o no lo cumplí y qué tengo que mejorar. Y gracias a Dios hasta me siento mucho mejor, me siento feliz, siento que hasta me levanto mejor, con energía. Es como cuando Cristo, ¿verdad? es que mira, un gran ejemplo que hay es cuando Cristo se apartaba a orar con él se restablecía espiritualmente. Sí, y parece mentira, uno me dice, pero si uno solamente está leyendo, ¿cómo? No, Dios te está fortaleciendo para que tú puedas hacer tu día a día. Amén. Y así compartir con los demás. Para mí este trimestre fue de lo mejor, fue un regalo de Dios para mí. Cristian. Dale, amigo. Dale. Le toca. Realmente ha sido un trimestre muy bendecido. Amén. Dios nos ha hablado de una manera que tal vez nos ha dolido. Hemos tenido que buscar personas a pedir perdón. Hemos tenido que limpiar muchas cosas en nuestros pensamientos que han estado causando daño. Pero estoy muy feliz, primero, de que Dios me ha hablado por medio de este trimestre y me ha dado 3 amigos espirituales. Bueno, 4 con Eileen.
Y algo que me llamó mucho la atención en esta última lección es que es muy necesaria esa comunión entre nosotros, chicos. Sí. Es muy necesario y estoy muy feliz de que tengo 3 amigos espirituales que podemos ayudarnos espiritualmente cada uno de nosotros. Y Dios nos invita a eso, de que seamos la ayuda del otro. Así que levantemos ese altar y si vemos que nuestro amigo, su altar se ha desarmado, está hecho pedazos, no lo juzguemos. No sabes suficiente con lo que él está pasando y su remordimiento. No es momento de coger y terminar de desarmar su altar. Es momento de que cojas, lo ayudes a armar su altar. Lo ayudes a buscar de Dios. No sabes cuánto le costó a él tal vez ver su altar destruido. Y tal vez esté buscando la manera de armar su altar y no lo hay. Me hace acordar del paralítico que él no podía buscar solo de Dios. ¿A quién tuvo? A sus amigos. Sus amigos lo llevaron a Dios. Así que así también, si nosotros nos hemos acordado en esta escuela sabática de algún amigo que tal vez no pueda llegar a la iglesia por vergüenza, porque se siente muy pecador, es momento, chicos. Es momento de que vayamos, le compartamos la palabra y que pueda él armar su altar. Amén. Sí. Amén. Bueno. No lloro porque si no... Llora. No. Bueno, vamos yo a ir oro, terminando. yo como ahora. No lloro, no dije yo. Yo oro. Ok, vamos con Dios la parte de los bendiga. saludos. Alégrense, la parte de los saludos. ¿A quién le quieren dar mantudos? A todas esas personas que siempre están comentando, siempre están compartiendo. Nuestra hermana Viviana Briones de Galápagos, que ella nos ve, siempre me está pidiendo la escuela sabática, Cristian, y ella a veces me hace acuerdo de enviarlo, ¿no? También a mi familia que siempre me está apoyando en este ministerio, en esto que fue un sueño una vez y ahora es una realidad. Un saludo para todas las personas, mi iglesia, El Salto, para todos mis amigos que me van a ver. Va a ser algo nuevo para muchas personas, nunca me han visto en cámara. Y un saludo para todos ellos. Cosas más adelante. Yo le envío un saludo a esas 600, bueno, para este momento, creo que tenemos como 600 y pico más de personas que están suscritas en TikTok. La verdad, 604 creo que le dan. algo así, que nos han estado apoyando. La verdad, sin ustedes, esto pues tampoco es posible, porque ustedes son el motor que nos da para nosotros seguir enseñando, porque sabemos que hay 604 personas, imagínate, Una es responsabilidad. casi Más de un estadio Ni la, pequeño, ¿no? ni la iglesia más grande de hoy mete 600 personas. Entonces, nosotros predicamos a 604 personas y eso me pone muy feliz también. Y le agradezco Y eso que hay mucho. muchas personas que no están suscritas, porque hay un video que llegó a 6.000 reproducciones. Es decir, imagínense 6.000. Entonces, wow, Ajá. en verdad, es wow. Tenemos un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Suscríbanse a TikTok y a Así que suscríbanse, chicos. y TikTok, ahora, a YouTube. Y... suscríbanse a Falta TikTok, hablar. YouTube, Falta hablar. Instagram, dejen sus comentarios, no Ajá. se olviden de compartir, suscríbanse a todas las A plataformas. ver, saludos rapidito. Allá, un saludo principalmente a toda la gente que nos apoya, a cada una de esa gente que le sale también por recomendado y al que le da clic por error. No, sabemos que no es por error. Siempre hay un propósito detrás. Dios de está todo atrás eso. de eso, que le Dios- apareció ese mensaje. Ajá, Qué Dios dura. está obrando mediante eso. Te damos gracias. Le damos gracias a cada uno de ellos que están ahí apoyándonos en lo que es lo que es YouTube. Si es que pudiera también ver cuáles son ahí, al menos lo nombraría 5x5 en lo que es los videos normales, pero de ahí gracias a eso a mi familia que me apoya, mi abuela que como sea trata A tu de mamá que siempre nos tiene meriendas, almuerzo. Ay, Tu mamá, yes. la hermana Aplauso para la mamá de Elizabeth. Elizabeth, oiga, ahorita terminamos de grabar y vamos a ir a comer una rica merienda, hermana. Muchísimas gracias. Fan de usted, hermana. Muchísimas, sé que ve nuestros videos, ella siempre nos está comentando. Un saludo, un abrazo fuerte. La que ella es la mamá de Redención. Ella es la mamá de Redención y ya nos está llamando que se está enfriando la jamba. Así que bueno, vamos terminando con una oración. Y terminando, así Yo hago la oración, ¿ya? Ya. Padre bendito que está en los cielos, querido Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque sin ti nada de esto es posible. Nada de lo que nosotros hacemos lo hacemos para nosotros, ni para nuestra propia gloria, ni por fama, sino lo hacemos porque queremos Amén, Señor. compartir tu palabra, Señor, a las personas que todavía no te conocen, a las personas que te conocen y todavía no se deciden a volver a tus pasos, a las personas también que están en tu iglesia y sienten dudas o quieren saber más acerca de ti.
de tu palabra, Señor. Nosotros somos herramientas tuyas, Señor bendito. Somos humildes servidores tuyos. Señor, te agradecemos porque las personas que nos están viendo nos están apoyando. Que te pido que los cuides, los bendigas, bendice a su familia, a sus trabajos, Señor. Y igualmente aquí el equipo Redención, Señor bendito, ponemos nuestra vida en tus manos, en nuestros planes, Señor, que tú sigas guiándonos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Chicos, Chao, Dios chicos. los bendiga. Nos vemos el próximo trimestre. Nos vemos Cuídense. pronto, chicos. Cuídense. Bendiciones. Chao, Chao. bendiciones. Hasta la próxima. Próximo trimestre. En TikTok, chao.